a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Ante esta grave crisis y escasez de agua, nuestras más de 12 pipas estarán prestas para servirte Expedita Líquido. Este proyecto se llama Agua para Antiguo. Esto salió de la necesidad de la misma población, que llegaban cartas y muchas cartas solicitando este vital líquido. En las colonias, comunidades y escuelas de Antiguo Cuscatlán ya no hay preocupación por la falta del agua. Sí, es bien necesario el agua porque hoy todo el día no ha habido agua. Este gran problema que hemos tenido con el agua sería ya, creo que lo mejor, ¿verdad? Ideal para que paremos de sufrir en este gran problema del agua. Está viniendo con poco impulso y algunas veces tenemos los barriles vacíos y eso nos dificulta en la comida y mantener limpios los baños. Esta es una obra más del fruto de tus impuestos municipales bien administrados. Agua para Antiguo Cuscatlán. No vamos a parar hasta que se haya solucionado el problema en ANDA, que es la institución que tiene la obligación de proveer el agua a todo el país. Antiguo ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Conversando con su servidor Alfredo Villarreal en esta noche de miércoles 4 de marzo. Esperamos que su jornada laboral de este día haya sido todo un éxito y si usted cena a esta hora de la noche, buen provecho, gracias por dejarse acompañar por nosotros. Esta noche tenemos garantizada una buena conversación. Ya en nuestros estudios a esta hora de la noche se encuentra el padre Andrew Oliva, rector general de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, padre? Gracias por el espaldarazo que siempre nos da de venir a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, buenas noches y un saludo muy especial a los que nos están viendo en sus hogares. Pues bien, sin más tardanza, ¿verdad? Como se dice en buen salvadoreño, porque el tiempo se nos va rápido en esta clase de entrevistas. Queremos conversar con usted con una serie de situaciones que la universidad ha observado y ha tenido algunos editoriales. Para entrar en contexto, amigos televidentes, conversaremos con el rector de la UCA, padre Andrew Oliva, referente a los sucesos del 9F, una situación que ha llamado mucho la atención de los salvadoreños y que aún todavía en estos días tiene sus repercusiones y comentarios por doquier. Vamos a entrar en contexto para ver qué es lo que dijo el presidente. Vamos a hacer un refresh. ¿Qué es lo que dijo el presidente de la República ese día y su ánimo, cómo se encontraba ese 9F? Veamos. ¿Cuánta gente va a morir de aquí al jueves? Pues esa sangre está en las manos de ellos, sin vergüenzas. Además, ese préstamo está ahí desde el año pasado. Ya estuviéramos aplicando los fondos. Nuestros policías y nuestros soldados ya tuvieran las condiciones necesarias para combatir el crimen. Pero no la tienen. Por esos sinvergüenzas que solo se sientan a platicar y a probarse cosas para ellos mismos, pero nunca para el pueblo salvadoreño. Estaba muy animado el presidente de la República en ese momento, padre. 2 veces sin vergüenza los diputados. Sí, ¿verdad? Parece que su ánimo pues era bastante fuerte y sobre todo con mucha pues malestar con los diputados y refiriéndose a ellos con estas palabras que realmente no son propias de un presidente de la República, ¿no? Yo lo que vimos ese día y cómo fue desarrollándose todo el suceso, pues realmente es bastante triste porque el presidente de la República debería ser la persona que buscara la armonía en la sociedad salvadoreña, el entendimiento entre los distintos poderes del Estado, buscar la mejor convivencia posible entre los mismos y en cambio pues vimos a un presidente alentando a la población a la insurrección, alentando a la población a actuar en contra de la Asamblea Legislativa y de sus diputados y pues también culpabilizando a los diputados de lo que está pasando en el país en el tema de la delincuencia y la criminalidad. Sin embargo, en la Constitución de la República está el derecho a la insurrección.
En la Constitución de la República está el derecho a la insurrección, pero una cosa es cuando conviene hacer uso de ese derecho y si ese derecho realmente es un derecho del pueblo cuando hay un rompimiento del orden constitucional o en ningún momento se dice que el presidente pueda hacer uso de ese derecho y llamar al pueblo a la insurrección precisamente para romper el orden constitucional. Este acto del domingo 9 de febrero en la tarde pudo haber sido realmente un rompimiento del orden constitucional porque pues todo apuntaba que el presidente tenía la idea de tomarse la Asamblea Legislativa y de sustituir a los diputados por otras personas. Algo lo detuvo. Algo lo detuvo. Porque entró, ¿verdad? Se sentó y todo era como que ya. Ciertamente, ¿verdad? O sea, parecía que había realmente una decisión de su parte a ello, aunque vimos también que en el transcurso de la tarde quizás pues esa amenaza contra la Asamblea iba pues disminuyendo. Ciertamente pues se tomó militarmente la Asamblea, desplazaron al equipo de seguridad de la Asamblea Legislativa y lo sustituyeron por militares y miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, ¿no? También en la manera en que el presidente entró a la Asamblea, se sentó en el sillón que corresponde al presidente de la Asamblea Legislativa, dio inicio a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, son aspectos que en ningún momento le correspondían al presidente y por tanto podemos decir que se atentó contra el Estado de Derecho y se atentó contra la autonomía de las instituciones, porque la Asamblea Legislativa es un poder del Estado que tiene su autonomía, es independiente del poder ejecutivo, que es el gobierno, y por tanto el presidente se dio una atribución que no le correspondía, que fue iniciar una sesión extraordinaria. Él la podía convocar, pero no iniciarla, ¿verdad? Debería haber iniciado esa sesión el que actuara en ese momento como presidente de la República, de la Asamblea, que podía ser uno de los diputados, y en todo caso el presidente era un invitado a la Asamblea para hablarles a los diputados de los temas que a él le preocupaban. Ahora veamos, si vamos con un poquito, no de ley, sino que de justicia social, padre. Sabemos que las diferentes instituciones que conforman el Estado están sumamente desprestigiadas en nuestro país, como es la clase política dentro de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia representando uno de los órganos del Estado que está sumamente desprestigiada, la Corte de Cuentas, que también sumamente desprestigiada. Si vamos a justicia o a ley, el presidente no tuvo algún grado de razón de querer poner un orden y poder decir, miren señores, ya basta con toda esta corrupción, con toda esta situación. El presidente puede señalar estos aspectos, ¿verdad? El presidente evidentemente que puede señalar estos aspectos y decir, la Asamblea no está haciendo bien su trabajo, la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial no está trabajando bien, puede hacer llamados a trabajar, puede reunirse con ellos para buscar cómo mejorar el funcionamiento de estos órganos, por supuesto que de la Corte también de Cuentas, pero el presidente no puede intervenir en esos órganos, ¿verdad? Y por tanto una intervención nunca se va a poder justificar y siempre va a ser un rompimiento del orden constitucional, un rompimiento del Estado de Derecho. O sea, él puede señalar y debe señalar las cosas que no funcionan, igual que debe aceptar que los otros órganos del Estado también señalen las deficiencias que puede tener el órgano ejecutivo y el gobierno. Entonces, pero tiene que ser a un nivel de diálogo, a un nivel de búsqueda de soluciones, a un nivel de encuentro para resolver estos problemas siempre dentro del orden constitucional que establece nuestra Carta Magna. No hubo una oportunidad, padre, para poner un nuevo orden.
en el país con esta situación que puso el presidente de la República? Un nuevo orden, es decir, fuera estos instituciones. Es que esto no se puede hacer. O sea, ¿Por qué no se puede hacer? No se puede hacer porque también los diputados son elegidos por la población, al igual que lo fue el presidente. Entonces son miembros de la Asamblea Legislativa porque se han sometido al escrutinio popular y han obtenido los votos suficientes para llegar a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y eso debe respetarse. Hay una Constitución que habla también de la separación de poderes del Estado y eso debe respetarse. Y eso es fundamental en un Estado de Derecho, que se respeten las instituciones. Eso no quita, como le digo yo, que se señalen las deficiencias, que se trate de mejorar estos aspectos. Pero al final, como dijo el mismo presidente, ¿verdad? Dijo, en el 21 tenemos elecciones. Entonces, la oportunidad de cambiar una asamblea es a través de las elecciones, que es lo que establece la Constitución. Entonces, en febrero del año 2021 tendremos elecciones y en esas elecciones la población podrá votar a aquellos diputados que le parezca que mejor van a responder a sus demandas, ¿verdad? Y realmente, como usted dice, o sea, hay un desprestigio de estas instituciones, ¿verdad? Un desprestigio que se debe a cómo actúan los miembros que están en las mismas. Pero las instituciones como tal, ¿verdad?, deben respetarse porque están plasmadas en nuestra Constitución y ahí en la Constitución se señala cuáles son sus atribuciones, ¿verdad? Entonces, cuando vengan unas nuevas elecciones, que pues ya están previstas, ¿verdad? Ya está incluso indicada la fecha, a finales de febrero, entonces allí la población podrá definir a través de su voto qué personas quiere que lo representen en la Asamblea Legislativa. Pero en este momento la población decidió que las personas que están ahí nos representen, ¿verdad? Y el hecho que la población no estuvo de acuerdo con ese acto es que se concentró una pequeña parte de la población que había sido convocada. Se hicieron llamados a llegar a la asamblea desde todos los departamentos, se pusieron transportes gratuitos para llegar ese día a la asamblea y realmente el número que llegó pues fue pequeño, gracias a Dios, porque lo que muestra es que la población no desea este tipo de actos, no desea violencia, no desea rompimiento del orden constitucional, ¿verdad? Porque ya también tenemos experiencia de lo que esto supone de sufrimiento de la población y supone también efectos muy negativos en la economía del país. Hemos visto la reacción internacional ante este hecho, que fue totalmente condenatoria al mismo, ¿verdad? Y también una fuerte reacción nacional de muchas organizaciones que pues nos pronunciamos en contra de cualquier rompimiento del orden constitucional, a favor del Estado de Derecho, a favor de la institucionalidad establecida, ¿verdad? Y del respeto entre los distintos poderes del Estado. Eso no significa que avalemos el trabajo de ningún poder del Estado, sino simplemente que si estamos organizados de esta manera, esto debe respetarse. Y si somos un país que dice y quiere ser democrático, debemos utilizar los mecanismos que establece la democracia, que fundamentalmente son las elecciones, para pues que se renueven estas instituciones. Hay algo que no se ha observado como el uso de recursos del Estado en esta concentración. Hubo un movimiento grande de policías de Fuerza Armada y, como usted dice, transporte gratuito. ¿De dónde vienen esos fondos? Pues supongo yo que todo lo que tiene que ver pues con el movimiento de la Fuerza Armada y de la Policía viene de estas mismas instituciones, ¿verdad? Se gastaron también ahí recursos innecesariamente, recursos que servirían para el tema de la seguridad, ¿verdad? Entonces hay también esas contradicciones. ¿Para qué hay recursos y para qué no hay recursos? ¿Para qué se necesitan más recursos, ¿verdad? Y para qué sí pueden disponerse y derrocharse recursos como se derrocharon ese día 9 de febrero. Usted me está diciendo entonces que no hay lugar aquí para un golpe de Estado. Es que un golpe de Estado no es deseable nunca. Un golpe de Estado debe ser algo que debemos
pues quitar de nuestra mente, ¿verdad? Los golpes de Estado no resuelven los problemas. Todos los países que han tenido golpes de Estado quedan completamente heridos, quedan divididos, quedan con multitud de problemas. Honduras es un caso reciente, ¿verdad? El golpe de Estado que se le dio al presidente Zelaya, ¿verdad? Desde entonces Honduras no ha tenido paz, han tenido una cantidad de conflictos sociales, conflictos internos enormes, ¿verdad? Han vivido una represión, han tenido unas elecciones fraudulentas, incluso, ¿verdad?, que dieron la victoria a Juan Orlando Hernández de manera fraudulenta. Se ha manipulado al Tribunal Supremo Electoral, a la Corte Suprema de Justicia. O sea, son aspectos que no son nada positivos para la población. O sea, si queremos cambiar la Constitución, que se reforme la Constitución tal como está establecido en la misma Constitución. En el caso de El Salvador, se puede reformar la Constitución si hay 2 asambleas legislativas consecutivas que aprueban la reforma de un determinado artículo de la Constitución. Esa debe ser la vía, esa es la vía democrática, esa es la vía que da seguridad jurídica, esa es la vía que da también tranquilidad a toda la población. Perfecto, vamos amigos televidentes al siguiente espacio, ya volvemos con más. Estamos conversando en esta noche de miércoles con el rector de la Universidad José Simeón Cañas, UCA, el padre Andrew Oliva. Ya venimos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Interesante conversación estamos teniendo esta noche, amigos televidentes, con el rector de la UCA, Universidad José Simeón Cañas, un tanque de pensamiento de mucho prestigio en nuestro país antes, durante y después del conflicto armado. Estamos con el rector padre Andrew Oliva. Vamos a seguir viendo las actitudes del presidente de la República en contra de la clase política de la Asamblea Legislativa. En este corto, él estuvo en la sesión extraordinaria de gobernadores del BID, donde también hizo un señalamiento bastante serio. Imagínese usted, darle fuego a, bueno, veámoslo mejor. A la par que no dan los recursos que necesitamos para combatir la inseguridad, a la par, hay videos de ellos entregándole dinero a los delincuentes, entregándole dinero a los pandilleros, a las maras de nuestro país, que también afectan a Guatemala y afectan a Honduras. Según el requerimiento fiscal, $500,000. Esos fueron los que lo descubrieron. Y les digo, si ustedes vivieran un día en El Salvador, créanme que quemarían a todos los políticos juntos. Parece que sí tiene bastante... ¿será caudillismo o justicia la que quiere imponer el presidente de la República, o son exabruptos? Bueno, yo diría que son exabruptos, ciertamente, que responden a una molestia grande que parece él tener, especialmente contra los diputados y los miembros de otros partidos políticos que hoy están en la oposición. Y ahí es donde yo creo que deberíamos pedirle al presidente una mayor madurez, ¿verdad? Una mayor madurez, que realmente pues se calme, tenga paciencia y este tipo pues de manifestaciones evite hacerlas, porque realmente esto lo que van haciendo es generando un clima también de violencia y de agresividad en el país, que no contribuye pues a la concordia y a la paz. Recordemos cómo pues antes, por ejemplo, del asesinato de los jesuitas y de las 2 mujeres en la UCA, en las distintas radios y en muchos medios se expresaban de esta manera de los jesuitas de la UCA, ¿verdad? Como padres comunistas, como guerrilleros, rojos, hagan patria, mate a un cura. Sí, es patria, mata a un cura. ¿Verdad? Entonces, digo, todo ese ambiente, ¿en qué desembocó? Desembocó en el asesinato de los jesuitas, ¿verdad? Entonces, yo creo que generar este tipo de ambientes de polarización, confrontación, insulto, agresividad, no son adecuados y tampoco coinciden con una visión respetuosa, democrática de las otras personas, aunque no esté de acuerdo con ellos. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Realmente imponer justicia
o hay intereses políticos de por medio? ¿Qué ustedes han ocultado? Nosotros hemos visto que lo que hay es una motivación que busca pues ya ir preparando el proceso electoral que viene, ¿verdad? Campaña. Y hacer una campaña. Ya de hecho podríamos decir que el 9F con la toma de la Asamblea pues fue un acto de campaña del presidente a favor de nuevas ideas y pues ya proponiendo a los que puedan ser electos por ese partido como los diputados y diputadas que sí realmente van a resolver los problemas del país, ¿verdad? Entonces está tratando de ir generando en la población salvadoreña que los partidos actuales que están representados en la Asamblea Legislativa no son partidos convenientes, que estos políticos no sirven al país y que los políticos que vienen con nuevas ideas sí son los políticos que realmente van a apoyar a su gobierno y van a resolver los problemas del país. Entonces, de alguna manera, también podemos ver que hay una opción que tiende hacia el autoritarismo y a buscar tener un control total del poder, ¿verdad? O sea, el hecho pues, de querer tomarse la Asamblea es una manera de querer tener el control total del poder, porque la Asamblea Legislativa siempre es un contrapoder, ¿verdad? Un contrapoder que puede estar a favor tuyo o puede estar en contra de ti. Entonces, si en las próximas elecciones Nuevas Ideas consigue obtener el mayor número de diputados en la Asamblea, va a tener una Asamblea a su favor que va a apoyar los proyectos que tenga el presidente, pero tampoco va a cuestionar esa Asamblea aquellos aspectos y aquellas acciones del presidente que no convienen para el país o no benefician a la población. Pero las encuestas se le están tirando al presidente de la República y de Nuevas Ideas el primer lugar privilegiado. Es incongruente que él esté queriendo hacer campañas cuando todo lo tiene a su favor. No, no es incongruente, porque al revés, o sea, precisamente porque ha visto que él tiene realmente gran aceptación por la población y que Nuevas Ideas está despuntando ya como el partido de mayor preferencia de la población. Lo que está haciendo es querer consolidar esta popularidad que él tiene y querer consolidar a Nuevas Ideas como el partido con mayor preferencia de parte de la población, lo que le permitirá tener esa mayoría que desea en la Asamblea Legislativa a partir de mayo del 2021. Pues bien, hablando del partido Nuevas Ideas, en las últimas elecciones que tuvieron de sus autoridades internas, ha quedado el primo de él, Sabla Bukele, dirigiendo como presidente el partido Nuevas Ideas, junto con 3 titulares de gobernación, de seguridad pública y la señora Chichilco. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Qué clase de partido es cuando tengo a mi familiar ahí? ¿Por qué no un Ramírez, un González? Pero lo primero que podríamos decir es que a pesar de que muchas personas dieron su firma, ¿verdad?, para la legalización de Nuevas Ideas, muchas de estas personas no fueron a votar en las elecciones internas del domingo, ¿verdad? Entonces el apoyo que han tenido estas elecciones no es un apoyo mayoritario dentro de Nuevas Ideas, sino que es una parte pequeña, ¿verdad?, alrededor de 22.000 personas las que participaron en la votación. Eso ya hace que pensar. Por otro lado, desde el primer momento se ha visto que el partido Nuevas Ideas es un partido que se conforma alrededor del actual presidente de la República, Nayib Bukele, ¿verdad? Y en ese partido, al igual que en el gobierno, pues la tendencia a que haya una gran participación de las personas más cercanas al presidente, ya sean amigos, familiares, de primero, segundo o tercer grado, es algo que se ve, ¿verdad?, que se ha venido viendo. Por tanto, no nos extraña que eso ocurra también en las nuevas autoridades de Nuevas Ideas, que son, en este caso, pues cercanas al presidente, ya que hay entre el secretario general y el presidente hay una relación de parentesco.
¿verdad? Entonces es normal también que un partido ponga en los puestos de mayor importancia a aquellas personas que son de la mayor confianza, en este caso del presidente, que fue el creador de este partido fundamentalmente, ¿no? Yo creo que eso no es bueno, no creo que eso sea bueno. ¿Democráticamente? Democráticamente no es bueno, puede llamarse a eso también nepotismo, ¿verdad? Pero bueno, será la población la que tendrá que ver la confianza que le merezca. ¿Cuáles serán las desventajas de que yo nombre muchos familiares en mi gabinete y también en el partido? Bueno, yo creo que las desventajas son evidentes, ¿verdad? En primer lugar, entre los parientes, pues fácilmente nos entendemos, ¿verdad? Entre los parientes hay un nivel de lealtad muy alto y se presta a la corrupción, se presta también a autoprotegerse mutuamente, ¿verdad? Se presta a que se fortalezca la figura del líder más como un cacique, ¿verdad? Que no como un auténtico líder, ¿no? También pues es una manera de ir beneficiando a los familiares de un grupo determinado, ¿no? Ahora bien, padre, para aterrizar, ¿cómo califican ustedes estos 10, 11 meses de gobierno del presidente Bukele con todo lo que hemos hablado? Bueno, yo creo que lo que podríamos decir es que es un gobierno que ha planteado muchas ideas, ha dicho que va a ejecutar muchos planes, pero en general tenemos desconocimiento de en qué consisten estos planes, ¿verdad? Entonces muchos de estos planes solo se anuncian, pero no tenemos el detalle de los mismos. En segundo lugar, tampoco vemos que estén cambiando las cosas radicalmente, ¿verdad? No vemos esos cambios que se anuncian en estos 10 meses de que todas las cosas van a ser diferentes. No vemos que pues los cambios son mínimos, que hay algunos avances como en la reducción de los homicidios, que es importante, muy importante, pero no se ve que haya un proyecto de gobierno que vaya avanzando y que pueda generar los cambios que el país ¿Y a qué se refería el editorial de la UCA cuando hablaban de falsedad, mentiras? Bueno, realmente ¿Nos podría dar un hemos bosquejo? visto varias cosas en el presidente que pues no responden a la verdad. Por ejemplo, en el 9F, en esas imágenes que hemos visto, el presidente dijo que él no había llamado a la insurrección, sino que él se había puesto en medio de la población que quería tomarse la asamblea para proteger a la asamblea y evitar que la población se tome la asamblea. Eso en ninguna manera corresponde a la realidad, donde el presidente ha hecho varias referencias a este artículo de la Constitución que dice que es legítima la insurrección popular en el caso de rompimiento del orden constitucional y que ha querido usar este artículo para pues poder quitar a la asamblea de en medio. Ahí recae la falsedad. Ahí es una falsedad, ¿verdad? Entonces, ¿a eso se refería el editorial de la UCA? En ese caso se refería a ese aspecto en que tuvimos unos hechos que todos pudimos contemplar y la versión que dio Casa Presidencial de los mismos nada tenía que ver con la realidad que allí ocurrió. Perfecto. Amigos televidentes, interesante la conversación con el padre André Oliva. Nosotros vamos a este espacio. Ya volvemos. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Otro de los aspectos que ha llamado la atención de la vida de los salvadoreños es la ley de reconciliación. Para eso también le vamos a preguntar al rector de la UCA. Padre, ¿esta ley viene a reconciliar o a dividir? ¿Cómo ve usted esta ley? Bueno, yo creo que el objetivo de esta ley no es una ley para la división. Es una ley de justicia transicional, reparación y búsqueda de la reconciliación nacional. ¿Y por qué creemos que es una ley que va a contribuir o tiene que contribuir a la reconciliación nacional? Porque hay una enorme parte de la población
que fueron víctimas durante el conflicto armado, tanto de una parte como de la otra, y a esas personas no se les ha hecho justicia, no se ha reconocido en ningún momento el daño que se les hizo a ellas o a sus familiares, y por tanto, pues la pérdida de un familiar repercute siempre en toda la familia. Tampoco se les ha reparado por el daño que se les hizo, ¿verdad? Y no se les ha dado ningún tipo de atención, y mucho menos, ¿verdad?, se ha castigado a los que cometieron esos graves delitos. Pero son unos ancianos ya a estas alturas. Son ancianos probablemente, pero hay que tener en cuenta este aspecto. Una ley, ¿verdad?, de amnistía como lo que tuvimos, fue la ley que impidió realmente que se hiciera justicia en este país. La ley de amnistía de 1993, al ser una amnistía amplia, absoluta, ¿verdad?, para todas las personas, impidió completamente que se hiciera justicia, que se conociera la verdad de qué pasó en los años del conflicto armado. ¿Conocer la verdad qué nos lleva? Pues conocer la verdad... ¿Qué beneficio nos da? Porque ya son hechos pasados. Sí, por muchos hechos pasados que sean, pero es nuestra historia, ¿verdad? Es nuestra historia, es reconocer que hubieron actos que fueron realmente inhumanos, crueles, y debe saberse quiénes fueron los responsables de eso. ¿Por qué? Si no sabemos esto y no se castigan esos casos, entonces esto puede volver a ocurrir. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si el presidente, en lugar de decirle a los militares que se tomaran la Asamblea Legislativa, los hubiera enviado a las sedes de los partidos políticos y les hubiera pedido que echaran fuego? ¿Verdad? Eso es horroroso, ¿verdad? Pero eso podría haber pasado, porque vemos a unos militares que no respetan la Constitución y que son más obedientes al presidente que a la Constitución. Eso es lo mismo que pasó en los años del conflicto armado. Y como esas personas que cometieron esos crímenes de lesa humanidad y esos crímenes de guerra nunca han sido castigados, ni siquiera tampoco han sido declarados culpables de esos crímenes, entonces tenemos la total impunidad, ¿verdad? Podemos violentar las leyes, podemos violentar la Constitución y no pasa nada. Por eso es importante, en primer lugar, conocer la verdad es poder decir a las personas que fueron víctimas de una masacre, como en el Mozote, o en el Zumpul, o en el Calabozo, realmente a ustedes se les cometió una injusticia. Lo que se hizo con ustedes fue un crimen, ¿verdad? Ustedes no son los responsables de eso. A ustedes se les cometió un crimen, ¿verdad? Y deben ser resarcidos de ese daño que se les hizo. Eso es justicia, eso es justicia. Pero además debemos saber quiénes fueron los que ordenaron esas masacres, quiénes las llevaron a cabo, qué responsabilidad tienen. Y siguiendo nuestras leyes, ¿verdad?, nuestro código penal, pues a estas personas se les debe dar la condena que corresponde, ¿verdad? Por otro lado, se puede ser generoso, porque han pasado años, ¿verdad? Pero también porque si estas personas reconocen el daño que han hecho, ¿verdad?, piden perdón, contribuyen a esclarecer la verdad, esas personas pues pueden recibir algún tipo de gracia, ¿verdad? Algún tipo de, pues ya sea una disminución de la pena, ya sea algún tipo de beneficio penitenciario, de acuerdo también a las leyes del país. Eso es muy importante, pero solamente estamos hablando de dos tipos de crímenes, que son los que la Sala de lo Constitucional en su sentencia definió que debían ser juzgados porque son imprescriptibles. Y aunque hayan pasado, ¿verdad?, muchos años desde entonces, esos crímenes no prescriben, es decir, que la responsabilidad está siempre presente, que son los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, que están debidamente señalados pues en la jurisprudencia
internacional. ¿Usted todavía está de acuerdo con el veto presidencial? Bueno, yo creo que el veto presidencial no fue la manera más acertada de resolver este problema o de mejorar la ley. El veto presidencial creo yo que señala algunos aspectos que son valiosos, ¿verdad?, que pueden ayudar a mejorar la ley, pero han venido también a dar un problema, porque ahora, al haberse vetado la ley a nivel del presidente, la Asamblea Legislativa tiene que superar el veto, ¿verdad?, pero no puede modificar la ley. Entonces las cosas se nos han complicado con el veto presidencial. ¿Por qué se han complicado? Se ha complicado porque, tal como está definido, cuando hay un veto presidencial a una ley por una declaración, además de inconstitucionalidad, la Asamblea Legislativa tiene que ver si supera o no supera el veto. Si no lo supera, esa ley se va al archivo, ¿verdad? Y entonces nos quedamos nuevamente sin una ley que permita pues reconocer a las víctimas, ¿verdad?, que permita reparar el daño que se ha hecho a las víctimas, permita también el juzgamiento de los responsables de esos crímenes. Entonces, pensamos que era mejor haber esperado que la Sala de lo Constitucional hiciera una sentencia de seguimiento, señalara aquellos aspectos de la ley que no están de acuerdo con la sentencia de seguimiento o que pueden mejorarse para proteger de mejor manera a las víctimas, para favorecer a las víctimas y que entonces se hubiera pues pedido a la Asamblea modificar la ley en esos aspectos en que no está de acuerdo con la sentencia. Pero ahora tenemos 6 meses más. Tenemos 6 meses más para que la Asamblea supere el veto. Pero es que el problema que tenemos es que la ley tiene algunas debilidades, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, esta ley, ¿verdad?, no garantiza el financiamiento para la reparación de las víctimas. No hay financiamiento. No hay financiamiento, y además dice que en el artículo 71 que todo lo que habla de la reparación de las víctimas estará sometido a las posibilidades de las finanzas del Estado. Entonces es muy fácil decir no hay posibilidad para reparar el daño, y por tanto una buena parte de la ley queda sin efecto, ¿verdad? Tampoco en la ley se asegura financiamiento para la Fiscalía General de la República, que tendrá que tener un cuerpo de fiscales atendiendo estos casos para definir si son casos de lesa humanidad o si son crímenes de guerra, ¿verdad?, y que pueda presentarlos ante un juez. Para eso la Fiscalía necesita más recursos, sobre todo recursos humanos, que no los tiene. Tampoco hay financiamiento para el Consejo Nacional de Reparación, que se crea, y lo mismo el Ministerio de Cultura tendrá que hacerse cargo de unos centros de documentación, ¿verdad?, donde podamos conocer nuestra historia, que también va a necesitar más recursos para ponerlos en marcha, ¿no? Y lo mismo con las comisiones nacionales de búsqueda, que es muy bueno que la ley les dé a esas comisiones nacionales de búsqueda reconocimiento legislativo, pero tampoco se garantiza el financiamiento para ello. Entonces vemos que toda la parte logística, de acceso a la verdad, toda la parte de memoria histórica, toda la parte de reparación queda sujeta a si hay o no hay financiamiento, y eso va a ser... Entonces no garantiza la aplicación. No garantiza la aplicación, y eso en definitiva es voluntad del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que presenta el presupuesto el presupuesto de la República, ¿verdad?, a la Asamblea para aprobarlo. Y si la Asamblea aprobó una ley como esta y el Ejecutivo pues le otorga recursos, estoy seguro que la Asamblea se los va a dar, ¿no? Después hay otro aspecto importante también de la ley, que es por lo que algunos han señalado que es una ley que no conviene, que hace reserva en todos los archivos, ¿verdad?, hace reserva de aquellos casos que pueda ser conveniente no hacer públicos los archivos, y eso realmente va a dificultar enormemente el conocimiento de la verdad.
Bueno, existen. Hay archivos, claro que los hay, estamos seguros que existen, y si no existen, ya lo dije una vez en este programa, es porque los han quemado o los han desaparecido, pero está la obligación, y eso lo dice la sentencia, de reconstruir esos archivos, ¿verdad? Hay que reconstruirlos. Los archivos son fundamentales. Entonces, un aspecto que debe tratarse es que los archivos militares y los archivos policiales no podrán ser declarados materia reservada ni confidencial. Deben ser públicos para que pueda conocerse a través de ellos qué hechos se dieron, ¿verdad? Cómo se organizaron todas esas violaciones a los derechos humanos, qué crímenes de guerra cometieron para poder encontrar a sus responsables, ¿no? Entonces, ese aspecto también es un aspecto que debe ser corregido. Corregido, perfecto. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Volvemos para consultar si realmente hay una certera voluntad dentro del sistema político nacional para llevar a cabo esta ley de reconciliación nacional. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, con el rector de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Padre, ¿considera usted que realmente el sistema tiene la voluntad para llevar a cabo esta ley? Porque ha sido muy observada por varios sectores. Realmente ha sido difícil, ¿verdad?, el elaborar la ley, y hemos tenido, creo yo, un proceso interesante, porque partimos de una propuesta inicial, de un anteproyecto de ley, que no se preocupaba de la verdad, ni de la reparación, ni de las garantías de no repetición, y que prácticamente pues lo único que buscaba es un proceso de justicia abreviado y sin penas mayores, ¿verdad? Entonces no había proporcionalidad entre los hechos que se cometieron y las penas. Yo creo que poco a poco, y a lo largo de este proceso, que creo que ha sido interesante, pues por la presión de las organizaciones de derechos humanos, por la presión de las víctimas, también por la presión internacional, porque los mecanismos internacionales de derechos humanos también han abonado a esta reflexión y a las necesidades de que este tipo de leyes estén de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia. Se ha ido mejorando. Además, pues el aporte que han hecho las organizaciones de víctimas en la parte que tiene que ver con el acceso a la verdad, a la memoria, a la reparación, ha sido un aporte importante que se ha recogido de buena manera en la ley, y creo yo que se ha aceptado finalmente que las penas tienen que ser proporcionales a los hechos cometidos, pero también, ¿verdad?, se ha introducido un elemento de generosidad con los victimarios, ¿verdad? Y ese punto de generosidad, porque si yo acepto como victimario que lo hice, ya no tengo pena. No, en ningún lugar dice eso. En lugar no dice eso. O sea, yo creo que esa ley es bueno que se lea bien, porque yo he oído opiniones sobre la ley que no corresponden a lo que la propuesta de ley dice. ¿Por qué dice que son bondadosos con los victimarios? Bueno, somos generosos. Sí, porque la ley, por ejemplo, plantea que podrá reducirse a un cuarto la pena que sea otorgada, podrá reducirse a un cuarto si esta persona reconoce los hechos, si pide perdón a las víctimas, si contribuye con el esclarecimiento de los hechos, ¿verdad? Es decir, provee más información para poder esclarecer mejor los hechos, y si las víctimas también pues son escuchadas y dan su opinión, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es conveniente, es lo mismo que solemos hacer en la vida, ¿verdad? En la vida, cuando uno dice me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué, cometí un error, entonces hay una señal de arrepentimiento, ¿verdad? Y eso es positivo, porque esos hechos no se volverán a repetir, y uno tiene mucha mayor disposición a dar el perdón, ¿verdad?
cuando alguien le dice, sí, realmente tenés razón, me equivoqué, ¿verdad? Lo que hice no fue correcto, perdóname, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber un elemento y eso es lo que permite la reconciliación de la que hablamos antes, ¿verdad? Perfecto. Tiene que haber esa generosidad. ¿Cómo no? Volvemos, amigos televidentes, para conclusiones y despedida. El tiempo, lamentablemente, se nos fue. Ya venimos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Bueno, en conclusión, ¿usted está de acuerdo con esta ley? Tenemos 2 minutos, lamentablemente. Yo considero que esta ley es una base que puede servir para, haciéndole las mejoras que requiere, poder tener una buena ley que nos ayude. Pero el tiempo se nos está yendo. Sí, el tiempo se nos está yendo, pero se nos está yendo desde el 93, ¿verdad? Entonces, siempre habrá tiempo, creo yo, y cuanto antes mejor, para mejorar la ley y poder tener una ley que realmente haga justicia con las víctimas, ¿verdad? Nos permita, pues, conocer nuestra historia, nos permita reparar el daño que se ha hecho y también, pues, no dejar en la impunidad los crímenes tan horrendos que se cometieron en nuestro país. Parece que usted tiene algunas sugerencias para esta ley. Sí, yo tengo sugerencias puntuales, como decía, tiene que ser una ley que garantice los recursos para recursos, las muy víctimas. Bien. ¿Y ahí? Tiene que tener un aspecto que no puede haber reservas sobre los archivos militares y policiales. Muy bien, reserva. El fiscal no puede ser juez y parte, tiene que haber una instancia de apelación a las decisiones del fiscal, ¿verdad? Y todos los procesos de beneficios tienen que ser de acuerdo a lo que ya ha establecido en nuestras leyes. Que es, ahí sí descansaría una ley más atinada. Descansaría una ley que podría ayudarnos mucho a este proceso. Menudo problema tienen ya los diputados para hacer todo esto. Sí, pero ¿y ustedes están aportando algo, le están dando insumos? Siempre hemos, pues, dado nuestro pensar, lo hemos dado de manera abierta y por supuesto que les hemos ido comunicando a los diputados lo que hemos ido pensando de cada uno de los borradores que han presentado. ¿Estarán pendientes ustedes del próximo paso que se dé? Estamos muy pendientes, por supuesto. Bueno, muchas gracias, padre, realmente que nos haya acompañado. Estamos altamente agradecidos y esperamos que vuelva por acá en una nueva coyuntura nacional, ¿verdad? Y que podamos conversar sobre estos temas tan importantes. Con todo gusto, si podemos ayudar a iluminar estos aspectos, pues estamos muy contentos. Gracias, padre Andreu Oliva. Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta interesante hora de conocimientos. El día de mañana tendremos más. Por ahora, buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Antiguo Cuscatlán ahora es más seguro. Hemos finalizado el más moderno alumbrado eléctrico con más de 70 lámparas LED, amigables con el medio ambiente y la colocación de cámaras de videovigilancia en lugares estratégicos. Antiguo Cuscatlán ahora es más brillante. Una obra pensando en tu seguridad y la de tu familia. Por la seguridad de todos los ciudadanos de Antiguo y de Santa Elena. Nos da más seguridad al pueblo y nos da más garantía de poder salir a cualquier hora de la noche. Se siente más seguridad, especialmente con las cámaras, con tanta delincuencia que se ha dado en estos momentos. Tus impuestos bien administrados para el beneficio de nuestro municipio. De esta forma estamos contribuyendo a generar y mejorar condiciones y especialmente a la seguridad de esta importante vía de acceso, tanto para los vehículos como los peatones que transitan la zona. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.